Thank you very much, Miss. Estamos en la Academia APU, Academia de Preparación Preuniversitaria, en el ciclo de repaso San Marcos virtual. Curso Razonamiento Verbal. El tema de hoy es el sentido contextual. Docente, yo soy Alberto Ruiz Eguavil. Bienvenidos, queridos alumnos, a la clase de hoy. Acompáñenme a ver esta bonita historia. Empezamos con el sentido contextual. Pero, previo a esto, ¿no? Bien, supuestamente cuando estamos en un ciclo de repaso, la teoría es no necesaria, supuestamente, ¿no? Pero a veces la falta de memoria, no digamos la falta de memoria porque todos tenemos memoria, sino la memoria nos puede jugar una pasada, ¿no? Debemos siempre refrescar la parte teórica. Y en ese sentido, el sentido contextual se refiere a lo siguiente. Mira, ve. Normalmente cuando una persona lee un texto, pasa que siempre trata de buscar la respuesta tal como está en el texto. O sea, tal como está escrito. Si fuera así, sería fácil. ¿Por qué sería fácil? Porque sencillamente voy a trasladar, ¿no? una oración del texto a la alternativa nada más, ¿no? Eso sería muy fácil. Existen ese tipo de preguntas en exámenes de admisión, o mejor dicho, en exámenes de alumnos de primaria. Eso sería para nivel de primaria, ¿no? Pero para ustedes que ya están en repaso y ya están a puertas de estar ingresando a la universidad, la pregunta ya sería de otra forma, ¿no? Te dan oraciones del texto y tú de esas oraciones vas a encontrar otra en las alternativas, ¿no? En la pregunta, mejor dicho, pero que va a tener otros términos que no están escritos en el texto. Pero aún así es la respuesta. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando nosotros manejamos lo que se llama las paráfrasis, ¿no? O sea, oraciones equivalentes. Es una forma de cómo afrontar un texto, ¿no? En comprensión de lectura de las universidades y en especial de la Universidad de San Marcos. Pero a la vez también hay otra forma en la cual no parece, pero tiene un significado diferente. Por ejemplo, este es el ejemplo más verídico, más fiel a la realidad. Mira, existe un significado que lo conocemos y está en el diccionario, ¿ya? Ojo, yo tengo una palabra, el significado lo tengo en el diccionario, lo tengo muy claro. Esa palabrita se llama, por ejemplo, la palabra pobre, ¿no? Yo me voy al diccionario y encuentro que la palabra pobre significa pues falto de recursos, ¿no? Ya sea para su alimentación, su vestimenta, su salud, ¿no? Eso sería pobre. Eso está en el diccionario. Pero cuando me toman un examen de admisión, de repente en el texto dice así. Escucha este texto, ¿eh? Atenti, atentia. Muy atentos todos, ¿ya? Mira, si en el texto me dice, pobre joven empresario teniendo tantas grandes empresas a nivel mundial y tanto dinero, pero no tiene un amor verdadero. Persona que se acerca a él es por interés. Pobre empresario. Como te darás cuenta, el significado pobre que yo encontré en el diccionario, pues aquí no se entiende, ¿no? No se entiende así, ¿no? Porque en este texto utilicé la palabra pobre, pero no con el significado que está en el diccionario. No, no ha sido así. Pero, ¿qué se puede entender? Que la palabra pobre adopta un nuevo significado. ¿Y quién le da ese nuevo significado? ¿Quién lo respalda? Lo respalda las palabras que le acompañan. Esas palabras que acompañan a una principal, adivina cómo se llama.
Cuando un grupo de palabras acompañan a una principal. ¿Cómo se llama eso? Se llama, a ver, lo voy a marcar aquí, voy a buscar mi resaltador. Primero, siempre sale amarillo, le cambio de color. Le voy a poner un celestito. Mira, eso vendría a ser el contexto. ¿Quién vendría a ser el contexto? Las palabras que acompañan a una palabra principal. Cuando yo en el texto o contexto decía, pobre joven empresario, teniendo tantas empresas a nivel mundial, ¿no? Y tanto dinero, y no tiene un amor verdadero. Entonces la pobreza ya no pasa por la parte material, como lo dice el diccionario, ¿sí o no? Sino depende ya de la lectura, del contexto. El contexto ha hecho que ese significado que yo le encontré en el diccionario no sea el mismo, sino ahora esta palabra pobre adopta el significado de falto de amor, afecto o cariño, cualquiera de los tres. Esa palabra pobre ya significa otra cosa. ¿Gracias a quién? Al texto, exactamente al contexto, ¿no? Al contexto. Por eso se habla de un sentido contextual. ¿Quién es el que ocasiona el sentido contextual? El contexto, la lectura, ¿no? Por eso es que cuando yo voy a responder en un examen de admisión, pues yo voy a tener que tomar muy en cuenta eso, ¿no? Que no me están pidiendo cuando me dicen, ¿no? De acuerdo al texto, ¿qué sentido tiene tal palabra? Cuando me preguntan así, no me están pidiendo lo que yo he estudiado en el diccionario, sino que tengo que leer el texto y darme cuenta con qué sentido me da el contexto, el significado nuevo, ¿no? Como en este caso la palabra pobre, que significaba falta de afecto, cariño o amor. ¿Te diste cuenta, no? Eso es a lo que se refiere en sentido contextual. Bien, tomando en cuenta esas pautas, ya podemos desarrollar el primer texto, ¿no? El primer texto, pues, lo tienen ustedes de otra forma. Yo lo he pasado a un PowerPoint, para que sea de repente más grande, más legible, más manejable, etcétera, ¿no? Bien. Entonces ya empezamos con el texto número 1. Dice, inversión minera crecerá en 1,5 millones. No, en 1.500 millones, ¿ah? En 1.500 millones. Incremento según el banco BBVA. Ese banco estima que el monto en proyectos mineros va a superar los 6.000 millones. 6.000 millones, ¿ah? Destacan proyectos, nombra 3 proyectos. Al proyecto Quellaveco, al proyecto de la mina Justa y a la del Toro Mocho. Qué nombre para ponerle, ¿no? My God, my God. Bien, y aquí tenemos en la pantalla un cuadrito, una imagen, ¿no? Esta imagen la voy a tener que leer, la voy a tener que entender, ¿no? Porque aquí hay datos que me van a servir. Hasta ahí están viendo un carrito que lleva billetes, ¿no? Aquí están los billetes, aquí están los billetes. Ese carrito, y ese carrito tiene el logo de Perú. Inversión en nuevos proyectos mineros por zonas geográficas. Me están dando una especie de datos donde cada departamento, me hablan de 5 departamentos: Cajamarca, Junín, Ica, Moquegua y Puno. Y me mencionan qué minas hay allí. En el caso de Cajamarca, la mina se llama Quechermain. En el caso de Junín, ampliación del Toro Mocho.
Y en Ica, la mina justa y la ampliación de Marcona. Cuando dicen ampliación, quiere decir que la mina ya estaba produciendo, pero se ha encontrado más cerca a ella, ¿no? Se ha encontrado más. En Moquegua se encontraría pues la mina Quellaveco y en Puno los relaves B2 de San Rafael. Y como tú te habrás dado cuenta, todas las minas no producen el mismo mineral. ¿Qué produce Cajamarca? El oro. ¿Qué produce Junín? El cobre, al igual que Ica también. Están cerca, ¿no? Junín y cobre están cerca. Junín e Ica, ¿no? ¿Dónde más hay cobre? En Moquegua. Somos campeones mundiales, ¿no? Exportando materia prima, no materia procesada. En Puno, el estaño. Ahora, ¿qué último encontraron por esa zona de Puno? Litio. Una mina de litio, señores. Una mina de litio. Que tiene bastantes usos, ¿ah? Que tiene bastantes usos, por si acaso, ¿ah? Ya. Bien, como ya hemos mencionado los departamentos y también hemos mencionado los metales que hay en esas zonas, ahora vamos a hablar de la cantidad de inversión. En Cajamarca han invertido 300 millones de dólares norteamericanos, ¿no? En Junín, 1.300, o sea, 1.000 millones más. En Junín, mucho más. Hasta ahora, ¿quién tiene mucho más? Junín. ¿Quién tiene menos? Cajamarca. Ica, en la mina justa, 1.600 millones. Le ganaron a Junín. Y en ampliación Marcona, 1.100 millones. En Quellaveco, Quellaveco le ganó a 5.300 millones. Y en Puno, solamente 200 millones. ¿Dónde es el lugar donde se ha invertido menos? En Puno. Porque quien le sigue a Puno sería Cajamarca con 300 millones. El resto pasa de 1.000 millones. Entonces, entre Cajamarca y Puno están los extremos, ¿no? Los mínimos, mejor dicho, los mínimos. El mínimo de todos es Puno, después le sigue Cajamarca. Donde más han invertido, ¿en qué departamento es? ¿En qué departamento han invertido más? Pueden escribirlo, chatear, por favor, ¿ah? Están en su libertad plena. ¿Quieren preguntar? También pregunten, por favor. Estamos para conversar. Si usted se equivoca, no hay problema. A mí me gusta que la gente participe. No estoy de criticón de que se equivocó, que eso pregunta. No, pues el profesor no puede estar en ese plan. El profesor debe estar con las orejas bien abiertas, ¿no? Estoy hablando de una metáfora, pues, ¿no? No somos Orejita Flores. Bien, entonces el lugar donde más han invertido es en Moquegua, en Quellaveco. Bien, ahora la pregunta sería, ¿en qué año han empezado sus operaciones? Como dice acá, ¿no? Inicio de operaciones. 2019, 2020, 2019, 2022, 2019. O sea, casi todos, o la mayoría, 3 casos es de 2019. Donde han invertido último es acá en Moquegua. 2022. Este año. Este año. Pero sería mejor todas estas inversiones si después el metal no se vendiera al exterior, sino se industrializara acá en el Perú, ¿no? Sería mejor. Mira, ¿cuál es el país que no tiene metales? O si los tiene son pero ínfimos, casi nada. Sin embargo, produce computadoras, produce lavadoras, refrigeradoras y no tiene metal. Y no compra tampoco, porque tú dirás, bueno, si no tiene seguro estará comprando. No. Pero ni siquiera compra. ¿Quién es ese país que ha hecho eso? ¿Alguien sabe? Por ahí lo están diciendo en el chat. Japón, muy bien. Es uno de los países, como dice su compañero Kevin, pobre en recursos. No tiene pescado, ¿eh? Sin embargo, come 10 veces más de lo que comemos en el Perú. Y no tiene pescado, ¿eh? No tiene metales, pero produce estos aparatos electrodomésticos y computadoras también. Japón.
¿Cómo resuelve su problema? Ha creado barcos inmensos, ¿no? Se llaman atuneros. Y los trae a aguas peruanas. Alguien debe estar cobrando eso, supongo, ¿no? No creo que vengan acá a Perú y se lleven de frente, ¿no? Alguien debe estar cobrando. Bueno, pero mira cómo resolvieron los japoneses. Ahora, si no tienen metales, ¿qué han hecho? Mira, nosotros nos sobra metales, ¿ah? Sí, pero nosotros lo vendemos a precio huevo, como dicen en el argot económico, ¿no? Baratísimo, pues, ¿no? ¿Cómo resolvieron ese problema? Pues han creado mediante laboratorios a sustancias que sean duras y que se parezcan a los plásticos, ¿no? Y que hagan la función de los metales. Que hagan esa función. Mira, así como han resuelto su problema Japón, ¿ah? Y nosotros, mira, con esta riqueza, y no creo que estas inversiones mineras sean las únicas, ¿no? Hay más. Acá no están hablando, pues, de las otras minas, ¿no? Estamos hablando del 2019 para adelante, nada más. Pero hay otras minas que ya están, pues, ¿no? La Chinodán, no recuerdo cómo se llama esa mina, ¿no? Claro. Y así la Castro Virreina, de Castro Virreina, etcétera. Hay otras más también, ¿no? Bueno, ahora vamos por este cuadrito que está aquí al costado, ¿ya? Vamos a ver por acá, vamos por aquí, vamos a ver por acá, por acá. Inversión minera, miles de millones. En el año 2011, casi 7 millones. 7.000 millones, casi 7.000 millones, porque acá dice miles de millones. ¿Ah? El 2012, un poco más, casi 8. El 2013, hasta 9. El 2014, 8. 2015, 7. 2016. Acá dice incremento de más de 1.5 mil millones en nuevos proyectos en el 2016. Y este es otro rubro, ¿no? Hasta el 2015. Acá dice incremento de más de 1.500 millones, se supone a nuevos proyectos y casos en la cual se proyecta, ¿no? Ya listo. ¿Cuál es la diferencia? Que nuevos proyectos es nuevas minas, ¿ya? Y es decir, que hay, y en proyección es lo que se supone que van a recibir el Estado, ¿no? Recién, o sea, no lo tiene, recién le va a recibir esa inversión. Bien, aquí hay más datos. La inversión minera en estudios, exploración. Mira, primero, cuando se invierte, acá habla de inversión minera, mira, cuando se invierte, ¿en qué se invierte? Porque no va a ser, pues, ¿no? Que a los que saquen los minerales, a las personas le dan el dinero y eso es la inversión. No, tiene que haber aparatos, ¿no? Tiene que haber también, estudios también. Acá dice estudios, mira, ve, estudios. Claro, tiene que estudiar el terreno. Así como cuando uno va a hacer una empresa, tiene que estudiar el terreno, qué producto se debe vender, ¿no? Por ejemplo, ahora con la pandemia, ¿ya? Un caso, ¿ah? Un caso. Una persona dijo, yo sé hacer chocotejas, entonces voy a vender ahora en la pandemia, ¿sí? Pero preparó sus chocotejas porque sabía y comenzó a vender, a vender. Vendió, pero llegó un momento en el cual ya se detuvo, o sea que la gente no siguió comprando. ¿Por qué? Porque la gente compraba porque te quería apoyar, pero llega un momento en el cual ya saturas a esa persona, a las personas que te compran. Y la persona siguió vendiendo chocotejas, siguió vendiendo. ¿Qué pasó? Que simplemente lo que está haciendo es una venta de manera improvisada. No ha habido estudios, no ha habido estudios. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo estoy viviendo en Polo Norte. Como yo quiero plata y yo sé hacer helados, voy a vender helados. Pero la pregunta es, ¿en el Polo Norte te comprarán más helados que en una zona calurosa como el Ecuador? Obviamente no.
Entonces, no se hizo ni un estudio, simplemente porque tú sabes hacer el producto. O sea, te fijas en lo que tú puedes hacer a lo que necesita la gente. Entonces, por eso se tiene que hacer un estudio. Tú no puedes poner una heladería en el Polo Norte, pues. No te conviene. ¿Te podrán comprar? Sí, cierto. Pero no tanto como en un lugar donde hay mayor calor, ¿no? Después también exploración, porque el estudio se basa también en una acción y la acción se llama explorar. ¿Qué hacen? Pues perforan pozos, sí, perforan pozos. Y ahí puede salir hasta petróleo cuando exploran pozos. Y también hay construcción de nuevos proyectos mineros. Dice, la inversión minera se va a incrementar en 1.500 millones este año, 2022, según estimaciones del área de estudios económicos del BBVA, tras un 2018 en el que se bordearon los 5.000 millones en inversión para este sector. Este año se superaría los 6.000 millones, lo que representa cerca del 0,7% del Producto Bruto Interno del país, sostuvo Francisco Gripa, economista jefe del BBVA Research. Gripa calificó la inversión de importante y sostuvo que se trata de un nuevo despertar de la inversión minera, en referencia al periodo 2011-2014, en el que dicha inversión alcanzó un pico de 9.000 millones. O sea que había bajado, ¿no? Pero ahora hay un nuevo despertar, o sea, de nuevo están invirtiendo en las mineras. Pregunta 1. En virtud del contexto, el término despertar, ¿qué connota? ¿Velocidad o incremento? No puede ser excitación, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque excitación es duda. Ralentización tampoco podría ser, porque dice que se está lentificando, se está haciendo más lento, ¿no? Entonces, cuando dice que hay un despertar, obviamente se está invirtiendo de nuevo, ¿no? Se está invirtiendo de nuevo. Entonces podría ser que sea con velocidad o con incremento. ¿Cuál escogerías tú? ¿Velocidad o incremento? Reemplazando al sentido de la palabra despertar. Sería incremento. Muy bien. Muy bien. El chat lo dice. La B, incremento. Muy bien, Rivera. Muy bien, Félix Quispe. Pregunta 2. Si la proyección en el periodo de 2017-2021 repitiera lo ocurrido en el periodo anterior, ¿qué pasaría? ¿Cabría esperar 2 años a la baja? El aumento de la inversión se mantendría. La inversión para el 2019 sería de 9.000 millones. La proyección para el 2019 estaría errada. El futuro de la minería sería impredecible. Bien, ahí está. Esa es la respuesta. La C, muy bien. Esto pasaría. Esto podría pasar. Porque ya lo hubo, pues, ¿no? Y por lo tanto, si ahora se aplica también una nueva inversión, podría ser lo mismo. Ya, entonces ponemos eso, ¿ya? Listo. Determine el valor de verdad. El boom en inversión minera se dio de manera muy notable en el año 2013. ¿Verdadero o falso? 2013, ¿eh? Vamos a ver. Sí, es cierto. Ahí está. La columna 2013 es más grande. Bien. Entonces, ¿qué decimos acá? Que esta número 1 es verdad. La inversión en oro genera más expectativas económicas que la inversión en cobre. Ah, de eso depende de la figura. Aquí está. Oro, oro, ¿dónde está el oro? Está en Cajamarca. No, pues no hay mucha expectativa y 300 millones de inversión. Más expectativas hay en el cobre, porque miren que Yabeco han invertido 5.300 millones. En cambio, 5.000 menos es en Cajamarca, el oro. ¿La inversión en oro genera más expectativas que la inversión en cobre? No, este es falso.
La 3 dice, la inversión en Cajamarca es la que menos expectativa genera. Me parece que sí, ¿no? Me parece que es verdadera. Si no me equivoco, en Cajamarca era eso, ¿no? Cajamarca es 300. No, pero menos, ¿dónde hay? ¿Dónde hay 200? En Puno, ¿no? Pero ese es estaño, ¿no? Oro es en Cajamarca y estaño es en Puno. En Puno hay 200 millones. La inversión en Cajamarca es la que menos expectativa genera en minería. Es la que menos, no, falso. La que menos es la que dijimos, ¿no? Ya lo mencioné. La que era de Puno, ¿no? La de Puno. Ese es falso. Entonces sería un verdadero y dos falsos. La D. Este también es falso. Porque ¿quién es el que menos expectativa genera? La de Puno, ¿no? Porque la de Puno solamente invierte en 200. A ver si me equivoco. Puno, 200, 300 y 200 gana 200. Entonces, Cajamarca no es el donde menos, ¿ah? Sino en Puno. La inversión es menor en Puno. Es 200, 100 menos, 100 menos, 100 millones menos. Ya. Cabe inferir que la mayor inversión en aspectos de exploración se da en, ¿dónde exploran más? ¿Dónde exploran más? ¿Dónde exploran más? En Moquegua, ¿no? En Moquegua. Entonces marcamos acá. Moquegua. Ya sería entonces dedo, 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 dedo. Dedo, dedo. Vamos a otro texto, ¿ah? Y este es otro texto ya. Ya. Nos van a hablar de mi ídolo. De mi ídolo. ¿Quién es Chomsky? ¿Quién será Chomsky? ¿Lo conocen a Chomsky? ¿Saben quién es Chomsky? ¿Futbolista? ¿Cantante? ¿Quién es Chomsky? Escriban en el chat, por favor. Si quieren lo pueden hablar también, ¿eh? No hay problema. Sino que el Perón es tímido, pues, ¿no? Tiene miedo a equivocarse, que le critiquen. Siempre te van a criticar. Si a Jesucristo lo critican, nosotros que somos mortales, ¿por qué no? Yo más bien valoro bastante a los alumnos que participan, al margen de su participación buena, intermedia o mala, ¿no? Yo valoro, sí, porque está perdiendo el miedo, pues, ¿no? Porque a nosotros lo que nos paraliza es el miedo, ¿ah? Por si acaso. Sí, sí, sí. Yo la verdad que no le tengo miedo a nada. Ni al temblor, ¿ah? La vez pasada yo estaba ahí, mi cama, me había despertado justo ese momento. Me despierto y comenzó el temblor. Y me quedé ahí echado, pensando, ¿no? Otro que tiene miedo que le caiga el techo, ¿no? Salen de su casa. Ya, no saben, ¿no? Ahí está, por ahí están dando el King Chomsky. Es un lingüista, el otro dice que es un político. Bueno, le voy a decir que es el O2. El O2. El O2. El O2. Resulta que Noam Chomsky es un crítico de la política norteamericana. Y aparte de eso, también habla sobre los medios de comunicación y su papel en la sociedad. ¿Cómo es posible que los medios de comunicación se encarguen de hacer el trabajo sucio, ¿no? Alienando a las personas, ¿no? Como yo le hago caso a Chomsky, no veo televisión. No. Cuando entro a un WhatsApp y me ponen temas que no quiero ver, salgo.
Ya. Pero Chomsky es también un estudioso, es un lingüista y es un estudioso de la gramática. Casualmente, nosotros cuando vamos a postular a San Marcos y a otras universidades también de Perú, nos toman la gramática estructural. En cambio, Chomsky ha creado otra gramática, la generativa transformacional, ¿no? Esa es otra gramática creada por Chomsky. Eso existe y no te va a venir en el examen de admisión. Pero dentro de la universidad sí te enseña, ¿no? Sí te enseña. Por ejemplo, mira, ve, ¿tú sabías que existe una geometría no euclidiana, sino de Lobachevsky? Existe esa geometría, ¿no? Pero en el examen de admisión de las universidades peruanas, que es lo que yo podría hablar, no ocurre eso, ¿no? Lo que en los exámenes viene solamente es la geometría de Euclides, la geometría euclidiana. Pero en la universidad también se enseña la geometría de Lobachevsky, ¿no? Profe, pero ¿cuál es la diferencia? Ah, que Lobachevsky habla de un trianguloide, que es un triángulo que tiene más de 180 grados. En cambio, Euclides solamente dice que el triángulo tiene 180 grados y no más, ni menos tampoco. Por ahí va la diferencia. Bien. Según Chomsky, los términos técnicos empleados por Skinner, conducta verbal, son solo paráfrasis de nociones viejas. O sea, solo son interpretaciones de conceptos viejos. Su análisis dice que es el mismo que el tradicional, aunque expresado con mucho menos cuidado. Chomsky, nacido en que data del año 1959, no, debe ser más antes. Bueno, no creo que haya nacido en 1959, él debe tener más de 80 años, ¿no? Por ejemplo, Chomsky considera que el concepto control de estímulos sería una reformulación de las nociones de referencia y significado, y supone que hay una identidad entre el referente de un tacto y su estímulo discriminativo, entre el decir y ser, ¿no? También reprocha la incongruencia del tacto con las nociones de referencia y significado. Pero es evidente que estas nociones difieren, o sea, esas expresiones que hablan son diferentes, discrepan. ¿En qué? Porque hay respuestas que están controladas por estímulos, ¿no? Por estímulos y no tienen, por lo tanto, referentes. Por ejemplo, la palabra maldición. La referencia es una relación entre ciertas palabras y el mundo. Un tacto no es una referencia y, por lo tanto, puede estar controlado por estímulos a los que no se refiere. Eso podría ser la referencia. Es una relación entre ciertas palabras y el mundo. Un tacto no es una referencia y, por lo tanto, puede estar controlado por estímulos a los que no se refiere. La palabra Eisenhower refiere a una persona en particular, pero la respuesta verbal Eisenhower puede emitirse por muchas razones. Y la presencia del referente es solo una de ellas. El hablante puede decir Eisenhower porque acaba de oír ese nombre, o porque lo está leyendo, nada más por esas razones. Pero de que entienda, el hablante que dice voy a ir a Europa, mira, voy a ir a Europa, se refiere a un hecho, pero no realiza un tacto, porque ese hecho aún no existe, no lo puede tocar, no está en Europa. Dice voy a ir, pero no dice que está en Europa. Esa es la diferencia, ¿no? La estrategia de Chomsky es sumamente extraña cuando encuentra discrepancias entre el término técnico y el tradicional. En lugar de poner en duda su premisa de que los términos skinnerianos son meras paráfrasis o interpretaciones, se queja de que los términos de Skinner no concuerdan con los conceptos tradicionales. Cuando en rigor el autor de conducta verbal propuso nuevos términos justamente para diferenciarlo de los tradicionales.
Y aquí hablamos de Saporiti. Saporiti resume esta insólita estrategia afirmando que los detractores de Skinner, o sea, los que están en contra de Skinner, le hacen decir lo que él no dice y después argumentan enojados contra lo que ellos dicen que dijo. Le hacen decir lo que él no dice y después argumentan enojados. En repetidas ocasiones, Chomsky comete el error, el argumento falso, del hombre de paja. Aquí, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del hombre de paja? Que consiste en exponer una versión distorsionada y fácilmente refutable de las propuestas del libro de Skinner. Por ejemplo, con respecto a la clase de estímulos, Chomsky parece creer que la teoría de Skinner considera el lenguaje como una suma de reflejos pasivos, donde un estímulo corresponde a una respuesta. O sea que Skinner lo que hace es limitar o circunscribir, ¿no? Respuestas debido a un solo estímulo, nada más. En realidad, Skinner habla de operantes y de control múltiple e insiste en que una misma respuesta puede estar controlada por estímulos diferentes en ocasiones diferentes. Claro, porque mira, ve, vamos a poner un caso aparte de eso, ¿no? Para que se entienda más todavía. Mira, ve. Si tú estás en un momento enojado, ya, estás enojado, algo malo te pasó, ¿no? No te salió algo. Estás enojado, estás enojado. Ya, la clásica, la clásica. Es una dama que tiene su pareja, su enamorado, y le ha leído su celular. Y en su celular se ve, ¿no? Que está hablando con otras personas, mujeres, y que hablan de amorcito. Y no es a ella, pues, ¿no? Entonces, se encuentra con su pareja. ¿Cómo está? Enojadísima. Entonces, ¿él qué le dice? Mi novia guapa. ¿La novia cómo va a reaccionar? De repente lo mirará con desprecio, se irá, mostrará su rostro enojado, de repente se acerca y le da una cachetada. ¿Qué reacción tendrá? No sabemos. Pero el estímulo, ¿cuál fue? Que le dijo mi novia guapa. En ese caso, la reacción de la chica o de la mujer es una reacción negativa, ¿no? Ante una palabra positiva que es mi novia guapa. Pero ¿qué hubiera pasado si los dos están paseándose, tomados de la mano, ¿no? Se detienen un momento, se abrazan y él le dice, mi novia guapa. ¿Ella qué va a hacer? Va a sonreír, se va a sentir contenta, porque en ese momento no hay cólera, no se sabe nada de si hubo infidelidad, si hay, si habrá, ¿no? Simplemente ellos están pensando en ese momento que están paseándose, ¿no? Que están juntos los dos. Te das cuenta cómo ante el mismo estímulo, que es la palabra mi novia, qué guapa, las reacciones pueden ser variadas de la persona a quien se le dice. Es una sola palabra nomás que dijo el muchacho, o el hombre. Es una sola palabra, una sola forma de hablar. Mi novia, qué guapa. Pero esa novia ha estado en dos circunstancias diferentes, o dos circunstancias nada más, pues, ¿no? En dos circunstancias y que no ameritan la misma reacción. O sea, ante una acción pueden haber, en cuanto a la conducta, más de una reacción, de acuerdo a las circunstancias, al referente, al momento en la cual se encuentre, ¿no? Una persona cuando no ha comido es más fácil que esté renegando a una persona que ha comido, porque el no haber comido ya lo vuelve a persona irritable, ¿no? También por eso no vas a estar comiendo todo el día, pues, ¿no? Claro. Pero más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Que Skinner habla de eso, ¿no? Que hay respuestas variadas por a pesar que el estímulo es el mismo, ¿no? Ya, pregunta 5. Cabe inferir que la polémica entre Chomsky y Skinner gira en torno a
Ahí ya están poniendo en el chat también. Muy bien. Ya, ¿quién más? Entre Chomsky y Skinner. ¿Gira en torno a qué? Ya, descartamos la última. Está entre las tres primeras. Descarto a la tercera. Primera y segunda. Entre las dos nada más elija. ¿Se atreven? Bebé. Claro, porque para Chomsky es una forma las expresiones, las comunicaciones. Y para Skinner es otra forma. Skinner le da más variedad. En cambio, Chomsky lo circunscribe a un caso nada más, a una acción y reacción. Pero Skinner dice, no, que ante una acción pueden haber más de una reacción, ¿no? Algo así. Sexto, en el texto, el vocablo extraña. ¿Qué se refiere a extraña? A ver, ¿se entiende cómo? Vamos a buscar la palabra extraña. A ver, acá está. No. Y ahí está. La estrategia de Chomsky es sumamente extraña, o sea, única, ¿no? Rara. La palabra extraña, por si acaso, la voy a subrayar ya, porque parece que no lo están viendo. Esta es la palabra extraña, ahí está. La estrategia de Chomsky es sumamente extraña cuando encuentra discrepancias entre el término técnico y la tradicional, en lugar de poner en duda su premisa de que los términos que general son meras paráfrasis, se queja de los términos. Ya. Se queja de que los términos de Skinner no concuerdan con los conceptos tradicionales, cuando en rigor el autor de Conducta Verbal propuso nuevos términos justamente para diferenciarlos. Sería inquisitiva. Inquisitiva es como que interroga, pregunta, ¿no? Investiga, ese es el término más exacto. La B de bebé. Resulta incompatible con la posición del autor del texto sostener que Skinner, ¿qué hace? ¿Qué cosa no plantea Skinner? Eso es lo que se están preguntando. ¿Qué no plantea Skinner? ¿Avión o bebé? Bebé. 7 bebés. Se colige que para el autor, frente a la crítica de Chomsky y la postura de Skinner, estamos en la 8. Se colige, se deduce.
Se mantiene incólume. Dedo. Si se lograra demostrar fehacientemente que la doctrina de Skinner arriba a la conclusión de que el lenguaje es una suma de reflejos pasivos, ¿qué pasaría? ¿Casa o dedo? Y si pueden poner otra, mejora, no hay problema. Pero creo que no han llegado acá, ¿no? O sea, me parece que falta leer un poco más, ¿no? Tienen que releerlo, releer también. Pueden releerlo. Dedo también. No tendría, no habría polémica en este caso, ¿no? No habría polémica. Vamos a un texto. Mira, si dice texto 3A, ¿qué quiere decir? Que hay un texto 3B, ¿sí o no? Obviamente. Y si hay esa forma, ¿te acuerdas cómo es, cómo viene en el, mejor dicho, ¿por qué te ponen dos textos? 3A y 3B, ¿por qué te ponen así? Porque están hablando del mismo tema, sino que están adoptando postura diferente, ¿no? Uno a favor y el otro en contra. Algo así, ¿no? Porque también puede ser que uno esté a favor y el otro esté de acuerdo, pero en algunas cosas y en otras no. O sea, término medio, ¿no? También puede ser así, ¿ah? Repito, cuando hay lecturas que te ponen dos textos, ¿ya? Y los dos textos, las dos lecturas son hablan del mismo tema y uno está a favor y el otro está en contra. Suponiendo que el tema sea el aborto, uno está a favor del aborto y el otro está en contra. Pero puede ocurrir también que uno esté a favor y que no necesariamente uno está a favor y el otro en contra. También puede ser que uno está a favor y el otro está de acuerdo en algunas cosas. ¿Te das cuenta? No sé si me entiendes. Pero lo voy a repetir, ¿ah? Mira, mira. Eh, ahí está. Por ejemplo, en la pena de muerte ya, la pena de muerte. Por ejemplo, a algunos se le puede plantear, ¿está de acuerdo con la pena de muerte? Entonces uno dice, sí, estoy de acuerdo con la pena de muerte ya. Y hay otro que dice, no, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Ya. En ese caso, han habido dos textos donde uno está a favor y otro está en contra del tema de la pena de muerte. ¿Ya? Entonces, en ese caso, las posiciones son contrarias totalmente. Pero podría ocurrir esta segunda figura. Mira, escucha bien, ¿ah? O sea, trata de captar la idea. Puede ocurrir también que el primer texto diga, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Y la segunda lectura diga, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero en ciertos casos puntuales. En estos dos casos nada más. Y son más de 20 casos. Pero en dos nomás está de acuerdo con la pena de muerte y en los restantes no está de acuerdo. O sea, estamos hablando de alguien que se está mostrando como término medio, ¿no? Está mostrándose como término como alguien que está de acuerdo con el primer texto, pero no totalmente. Ya,
por ahí va la cosa. También puede haber ese caso, ¿ya? Bien. Maquiavelo defiende dos tesis básicas. ¿Cuáles son las dos tesis? En primer lugar, la idea de razón de Estado, la existencia del Estado. No, bueno, primero para ubicarnos un poco más. ¿Quién fue Maquiavelo? Fue una especie de ideólogo, ¿no? Ideólogo, que tenía ciertas ideas muy propias, muy particulares, ¿no? Una de las frases que grafica quién es Maquiavelo es la siguiente: el fin justifica los medios, ¿no? O sea, cualquier medio que apliques para lograr un objetivo, así debe ser. Bueno, ahora, ¿qué habla Maquiavelo sobre la razón del Estado? ¿Por qué existe Estado? Porque en algún momento no existía el Estado, ¿sí o no? No existían países, no existían culturas, no existía nada de eso. No vivían juntos, había gente que no vivía junta. Después ya se agruparon en clanes, ¿no? Tribus, claro. Eso va después todavía, va después, ¿no? Ya, entonces acuérdate de eso, ¿eh? El Estado aparece por una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Como hay mucha gente y tienen que ponerse de acuerdo de qué manera convivir en paz, en armonía, pues tiene que crearse normas, ¿no? De tal manera que entre toda la sociedad se puedan entender, ¿sí o no? Así debería ser, ¿no? Por eso necesitamos crear una institución que garantice que esas personas van a gobernar de acuerdo a la necesidad de la población, ¿no? Mediante elecciones, votación, etcétera. Entonces, por esa razón apareció el Estado peruano, el Estado brasileño, el Estado ecuatoriano, etcétera. Por eso aparecen los estados, esa es la razón de ser del Estado. Acá dice razón del Estado. Maquiavelo defiende dos tesis básicas. En primer lugar, la idea de razón de Estado. Lo más importante es la construcción, consolidación y ampliación del Estado, pues es el que posibilita la seguridad y la libertad de los ciudadanos y el beneficio colectivo frente al interés individual. Para ello, el príncipe debe tener un poder fuerte que garantice que los ciudadanos desarrollen su vida de forma provechosa frente a un poder débil con continuas revueltas que desestabilizan el Estado. Claro, lo que pasa en el Perú, por ejemplo. ¿Qué pasa en el Perú? Hay inestabilidad en el Estado. Hay levantamientos, intentos de vacancia. ¿Qué más hay? Incluso puede ser hasta una revolución, ¿eh? Pero todo eso pasa en el Estado peruano, ¿no? Entonces, ¿qué propone Maquiavelo? Que debe haber un gobierno que sea fuerte para que no haya inestabilidad. Y cuando hablamos de fuerte, debemos entender que si Maquiavelo dice, el fin justifica los medios, está diciendo como que si yo quiero tener tranquilidad en el Estado, manejarlo, que sea estable nuestro sistema, entonces habrá que matar, pues, al quien se oponga. Impone a la fuerza, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que plantea Maquiavelo, que si hay un gobierno débil, lo único que va a ocasionar es un Estado débil, desestabilizado, fácil de vencer. Entonces, Maquiavelo propone, pues, que el Estado sea un Estado fuerte, ¿no? Que tenga un poder fuerte y que garantice a los ciudadanos vida provechosa, ¿no? Eso sería, ¿no? Ya, entonces, ¿por qué existe el Estado? Por la necesidad de poder entendernos en paz, bajo normas claras, ¿no? Bajo normas claras. Lo que dicen las leyes, pues, ¿no? Cómo debemos actuar. Sí, ese es el motivo de la razón de la existencia de los estados. Por eso han creado los... Pero ahora, lógicamente, el estado puede ser manejado por gente que pone dinero en el país. Se adueñan del país
poniendo dinero, pues, ¿no? Ya, ahora, ¿pero qué recomienda Maquiavelo? Ya existió el Estado, ya lo tenemos ya. Para manejar ese Estado necesitamos gente que sea fuerte, que defienda los intereses del gobierno, ¿no? Que garantice que sus ciudadanos tengan una vida provechosa, entre comillas, ¿no? Que es provechoso para cada uno, no lo sabemos, ¿no? Bien. O sea, no está de acuerdo con que los estados se desestabilicen. Maquiavelo no está de acuerdo con eso. Incluso llama e invita a que ellos tengan un poder fuerte. O sea, aplicar sus normas con fuerza, ¿no? Pero en el Perú, por ejemplo, como no hay un gobierno fuerte, entonces todo el mundo hace lo que quiere. En segundo lugar, la defensa de que el fin justifica los medios, la virtud del gobernante, que en la filosofía clásica suponía honradez, honestidad, generosidad, justicia y piedad, según Maquiavelo, está en lograr el fin perseguido, aunque esto implique actuar en contra de la moral. O sea, a Maquiavelo le resbala lo que digan sobre el Estado, ¿no? Y su arbitrariedad, ¿no? No le importa, no le interesa. Se propone así una distinción absoluta entre la ética y la política. O sea, quiere decir que la política no debe estar estudiada por la ética. La ética no debe intervenir. Eso es lo que proponen. De esta forma, las virtudes fundamentales del príncipe son la astucia y la fuerza. ¿Qué virtudes o capacidades tienen los príncipes? Astucia y fuerza. Dos características. O sea que un príncipe, ¿cómo se llama la obra de Nicolás de Maquiavelo? El Príncipe, ¿no? Ya. Entonces, de esta forma, las virtudes fundamentales del príncipe, personaje de su obra, ¿no? Son la astucia y la fuerza. O sea, no solamente debe ser muy hábil como el zorro, sino también que su gobierno debe imponer fuerza, actuar como un león, imponente, que gobierna todo, pues, ¿no? El rey de la selva, ¿no? La astucia para conseguir sus objetivos de la forma más inteligente posible, logrando no resultar odiado por sus súbditos, y la fuerza para resultar temido y hacer imposible la rebelión. Ya, mira, ve. Si yo te pongo temas en televisión, ¿ya? Donde hay violencia, muerte, matanza, asesinato, como todos los días lo vemos, ¿qué logra la televisión? A que nosotros veamos normal muertes, asesinatos, raptos, violaciones, desollamientos. Lo vamos a ver normal, porque todos los días vemos pues en televisión muerte, 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 muerte. Eso va a pasar, ¿no? Ya. Pero, ¿de qué manera voy a hacer que la muerte sea algo normal en mi país? Haciendo ver al público en televisión que hay muchas muertes y que esta sería una más. Algo así. Creo que algo así pasó en la Revolución Francesa, me parece. ¿Por qué? Porque ahí era normal que se aplicara la guillotina. Enemigo al rey o enemigo a la Revolución Francesa, pues habría que eliminarlo con la guillotina. Cualquier enemigo que se levante en contra de la Revolución Francesa, pues hay que eliminarlo. ¿Qué aplicamos? La guillotina. De esa manera garantiza que lo que van a implantar se mantenga, ¿no? Hace imposible que la gente se rebele. Bien, uniendo ambas cualidades, el príncipe asegura su poder fin último de la política. ¿Cuál es el último fin de la política? O sea, ¿qué busca la política? Asegurar el uso del poder.
Mira, todo esto es política, por si acaso, ¿ah? Porque Maquiavelo era alguien que escribía sobre política. Yo a veces lo comparo a Maquiavelo con Montesinos, ¿ah? ¿Por qué? Porque Montesinos también lo que él quería lograr, lo lograba. Hacía ¿cómo se llama? Entregaba dinero, lo que sea, pero la cosa es que él se compraba lo que él quería, a congresistas, a políticos, todos. O sea, era un Maquiavelo de peruano, un Maquiavelo peruano. Ahora, yo no estoy diciendo que eso es malo ni bueno, yo no estoy calificando, sino estoy viendo que lo que hacía, ¿no? Que aplicaba la astucia para lograr el objetivo, ¿no? Bien. Aparte de todo esto, Maquiavelo asume que la mejor forma de gobierno no es la monarquía absoluta, sino la república. Una república libre. Es el modelo de la República Romana clásica. Eso es lo que proponía ¿quién? Maquiavelo. Y no estaba de acuerdo a ser un gobernante absoluto. No estaba de acuerdo con eso. Esto es, pues si bien el monarca absoluto, en su búsqueda del poder es útil a la hora de crear y configurar el Estado, sin embargo, una vez creado se dejará llevar por sus intereses personales y no atenderá al interés general del propio Estado. Oye, y eso es lo que pasa actualmente, ¿no? El congresista no ve por el país, sino ve sus intereses. Llegó al poder diciendo que va a defender los intereses del país, de la población. Pero cuando llega allí, ya cambia totalmente. Ya. En cambio, dice, en una república, ¿qué puede ocurrir? Donde los ciudadanos participan una vez constituido un Estado fuerte, presionan al monarca a buscar el interés general, o sea, el que gobierna, ¿no? Así el príncipe es la figura ideal para crear ese Estado fuerte que una vez ya constituido debe beneficiar siempre a los ciudadanos. O sea, ¿qué garantiza que un gobierno sea bueno? Que sea un gobierno fuerte, un Estado fuerte. Eso es lo que plantea. Un Estado fuerte. Al ser un Estado fuerte puede aplicar con fuerza también todo lo que es para el bien común, ¿ah? Porque acá bien claro dice beneficiar siempre a los ciudadanos. Antes decía beneficiar al pueblo. Ahora ya no se dice eso, ahora se dice beneficiar a los ciudadanos. Pero es el mismo, pues, ¿no? Es el mismo. Cambiaron de nombre nada más. Bien. Acá, ¿qué dice en el texto B? Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Ah, cuánto recuerdo de la historia universal, ¿eh? De Juan Jacobo Rousseau. Cuántos recuerdos bonitos, ¿eh? Rousseau establece una diferencia. ¿Se acuerdan de Rousseau o no? ¿Quién fue Rousseau? D'Alembert Diderot. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de la Revolución Francesa. Son los pensadores, los ideólogos, ¿no? De la Revolución Francesa. Juan Jacobo Rousseau era uno de ellos. Bueno, él establece una diferencia fundamental entre el hombre natural y el hombre social. ¿Cuál es esa diferencia? Porque aquí habla de una diferencia fundamental. El hombre natural vive en el estado de naturaleza. Es el buen salvaje que antes de convivir en sociedad era bueno y feliz, independiente de los demás y con un egoísmo no negativo tenía un sano amor hacia sí y compasión hacia los otros. ¿Tanto así? Bueno, este hombre natural se enfrenta al hombre social que vive en un estado de sociedad o estado cultural donde los ricos han establecido leyes que defienden su privilegio. Claro, pues se supone que cuando apareció el género humano, no había gobernante, se creó un gobernante. Y ese gobernante defendía pues a los intereses de todos los pobladores. Así era antes. Ese quien vivía en ese momento era un hombre natural. Pero ¿qué ocurre actualmente? Ya no puede existir el hombre natural. ¿Por qué? Porque cuando hay un gobierno no va a favorecer a la población, a los ciudadanos, sino siempre, como dice aquí,
a los ricos. A los ricos que tienen estos privilegios. ¿De acuerdo? Ya, bien. O sea, el papel del Estado se ha trastocado, se ha trastornado, se ha cambiado, porque el objetivo era que nos organizamos mejor, creamos un Estado de tal manera que ese Estado sirva para que la convivencia de toda la sociedad sea buena. Para eso era, pero actualmente, ¿qué pasa? El Estado se considera como un botín, que quien lo toma gobierna económicamente, pues, ¿no? El país decide lo que pasa en el país, porque la economía es muy importante en ese caso, ¿no? En ese estado social el ser humano no es ni feliz ni bueno, sino que está dominada por un egoísmo malsano, busca su propio interés en detrimento de los otros. Esas tres líneas nada más dice lo que hoy en día hay en el país. La cultura y el progreso no han mejorado al ser humano, como creía la Ilustración, sino lo han hecho más infeliz, hasta lo han corrompido. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Bueno, la cultura y el progreso no han mejorado al ser humano como creía la Ilustración, sino que lo han hecho más infeliz, lo han corrompido. Sí, pues, porque ahora todos tienen su precio, ¿sí o no? Desde Montesinos hasta antes de Montesinos también ya se compraba la gente, ¿sí? ¿Cuánto viene a comprarse la gente? ¿Cuánto la gente se vende? Los políticos, todo eso, ¿cuánto? Cuando los partidos políticos desaparecen. ¿Los partidos políticos son necesarios? Sí. ¿Por qué? Porque se organizan y por lo tanto organizan mejor el país. Y segundo, los une un pensamiento, cualquiera sea el partido. O sea, aquí no estamos hablando de intereses políticos, sino estamos describiendo a la sociedad peruana aplicando este texto, ¿no? Aplicando este texto. Bien. Para realizar esta tarea seguirá dos pasos. Primero, situar el origen del mal social. Un mal social, por ejemplo, la venta de drogas. Y segundo, proponer su reforma. Para Rousseau, el origen del mal en la sociedad es la desigualdad social. Pero siempre va a haber desigualdad social. Claro, por más que es un paraíso, ¿no? Decir que no va a haber diferencia de clases, ¿no? Siempre va a haber, ¿no? No creo que eso se acabe alguna vez, ¿no? Pero eso sí, la idea es que por lo menos se equilibren, ¿no? Que las diferencias sociales no sean tantas, pues, ¿no? Fruto de la propiedad privada que hizo que unos hombres empezaran a atesorar cada vez más privilegios frente a otros. Claro, no sé si ustedes se acordarán de la economía, decía pues que cuando el hombre llegó a la tierra, pues encontraba frutas acá, frutas allá, se los comía. Llegó un momento en el cual se acabaron las frutas, tenían que sembrar. Y para sembrar, ¿qué tenía que pasar? No podían sembrar y irse a otro lado, ¿no? No, tenían que quedarse allí. Es lo que se llama una sociedad sedentaria, ¿no? Ya dejó de ser nómada y dedicarse a una sola región, su territorio, y de ahí trabajar juntos, ¿no? Claro, esa era la idea. Pero como estaban sembrando, a veces se pasaba la siembra. O sea, ellos necesitaban, por decir, ¿no? 20 kilos de cebolla al año. Por decir nomás, ¿no? 20 kilos de cebolla al año. Pero resulta que su producción era de 50 kilos, no de 20 kilos, sino de 50. Le sobraba 30. Entonces consumía un poquito más, 25. Necesitaba 20, pero consumía 25. Pero sobraba 25. ¿Y qué hacía con esos 25? Lo vendía, ese excedente lo vendía. Y al vender también tenía un excedente en dinero. Y al tener un excedente de dinero, se creó el capital, pues. Se creó el capital. Sí, la propiedad privada, el capital, se creó así. Entonces empezaron pues las grandes inversiones, ¿no? Tengo plata, yo invierto acá. Tengo plata, yo invierto acá, ¿no? Claro. Bien.
La desigualdad social va unida a un permanente enfrentamiento social, donde lo que prima es el egoísmo y no la cooperación. Cierto. Mira, en el Perú existe desigualdad social y siempre va a existir. Pero la idea es que esa desigualdad sea cada vez menor, nada más, ¿no? Pero la pregunta es, como dice la canción de Rafaela Carrano, ¿y a quién le importa lo que... ¿Sí o no? No le importa a nadie, ni a los comunistas, ni a los capitalistas, a nadie le interesa que la sociedad eh, pierda esa desigualdad. Porque a mí me podrán decir, ¿no? Que ellos plantean esto, plantean lo otro, pero en la práctica, ¿quién está haciendo algo a ver por la igualdad social? O acercamiento, dije yo, ¿no? Porque no va a haber desigualdad social, no va a haber igualdad social. Un acercamiento, por decir. ¿Quién lucha por eso? Cada uno ve sus intereses. ¿Cuántos partidos políticos hay? Hoy en cada elección hay más de 20. ¿Qué está pasando acá? No es normal. En ningún país del mundo ocurre esas cosas. Por eso que en el Perú nadie le interesa. Porque si a mí me interesara, me está silbando, un ratito, un ratito. Aló. Ya, entonces aquí vamos a tener que terminar más antes, ¿ah? Dice, para realizar esta tarea se irían dos pasos. Primero, situar en origen. Así la sociedad es injusta e impide la relación plena de seres humanos, pues no conduce a la felicidad. Claro. Mira, por ejemplo, mira, ve. Yo te digo, si nosotros queremos que la sociedad disminuya la desigualdad social, lo cual es correcto, entonces yo tengo que desprenderme de mi ego y decir, ¿no? A ver, ¿cuántos quieren ser presidentes? 21, ya está. Pero unámonos, pues. Unámonos y que no vayan 21 candidatos, sino que vayan 2, 3, 5 ya. Pero 21 me parece que es una cachetada a los intereses del país, ¿no? No me parece. O sea, no les interesa, les interesa ser presidente. Yo no creo que primero, por lógica, un partido no resuelve el problema del país, o por lo menos no lo mejora. Un partido político. Entonces, pues, 21, gana uno, ese será ¿cómo se llama? Representante de menos del 20% del país. No es representativo. Y hasta que no nos sentamos y hablar, esto necesita el país, que nos unamos. Pero yo quiero ser presidente, yo también. Ya, pues, ¿todo quiere ser presidente? El problema sigue, pues. El problema sigue. Sería cuestión más bien que todo digan, a ver, ¿qué necesita la sociedad? Esto, ya. Que vayan menos personas, que se unan a agrupaciones políticas y vayan juntos, listo. Punto. No, pues no les interesa, ¿no? Simplemente no les interesa. Ya. Para reformarle, Rousseau propone un contrato social para crear las bases de una sociedad justa que armonice, mira,
la libertad, la igualdad y el poder político, los tres. Eso propone Juan Jacobo Rousseau. Y para eso, esto es lo que yo estoy planteando, mira, pacto social. No digamos planteando, sino que eso ya la misma sociedad necesita, ya se sabe ya. Los que son estudiosos ya saben eso, no es que yo lo proponga. Sino la gente que estudia política sabe que hay que hacer un pacto social. Ese pacto social, el pueblo es el soberano que expresa la voluntad general. Claro, porque quien elige es la población, pues, ¿no? Y después se pasan por las axilas lo que los hayan elegido, ¿no? Que no es una mera suma de los intereses, mira, lo que yo te dije, intereses egoístas de cada uno de los hombres. Cada uno quiere ser presidente. Todo el mundo quiere ser presidente. La voluntad general es la voluntad del sujeto colectivo representada por el ciudadano que busca el bien común y no su interés particular. Bien claro está acá. Y mira, ¿y esto qué cosa es? Es una lectura revolucionaria, sediciosa. No, para nada. Es eh, simple pensamiento político, nada más. Como que se debe gobernar a un país y de la mejor manera, nada más. No se está hablando nada ni de lo económico, nada, para nada. Así como el estado del individuo renuncia a sus egoísmos e intereses personales para someterse por consentimiento libre a las leyes que emanan de la voluntad general. Desea de todo el país, pues, ¿no? Cada uno renuncia así, según Rousseau, no a la libertad como ciudadano, sino a la libertad de obrar desde el egoísmo y en contra de la comunidad. Mira, ¿y tú crees que esta lectura ha sido escrita recién? Estamos viendo lo que Juan Jacobo Rousseau en la Revolución Francesa, y tú sabes que una de las primeras revoluciones a nivel mundial ha sido la Revolución Francesa. Desde esa época ya estaba esto ya. O sea que hemos retrocedido más siglos. Mira, ni siquiera es un invento mío o una propuesta mía, nada. Acá está, la Revolución Francesa. La idea es disminuir la desigualdad social, esa es la idea. Y para eso debe dejar de caudillismos, individualismos, egoísmos, porque yo creo que, mira, el Estado, la ciudadanía necesita ¿qué cosa? Necesita primero satisfacer sus necesidades básicas. Ya pues se plantea de ese tema nomás. Cumplir con las necesidades básicas, eso nomás, ya. Y mira, solamente estoy hablando de un sector nada más, ya, listo. Necesidades básicas, cubrir las necesidades básicas. Ya, hacer todo un trabajo, un plan así en grupo sobre eso, ¿ya? Para que disminuya las desigualdades. Ya, listo. Hacemos eso. ¿Eh? Y el presidente que ingrese tiene que aplicarlo. Nada más. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas políticas se han reunido y han hablado sobre ese tema. Entonces ya se ha desideologizado. O sea, se ha quitado las ideologías, sino la necesidad de la sociedad. El bien común. Porque el problema son las ideologías, pues, ¿no? Y los intereses pecuniarios, ¿no? Bien, los dos son los problemas. Pregunta, en el nuevo estado que propone Maquiavelo y Rousseau se pone de relieve ¿qué cosa? En el nuevo estado que proponen Maquiavelo y Rousseau se pone de relieve ¿qué cosa? Al individuo que renuncia a todo tipo de egoísmo, la renuncia a los ciudadanos de intereses propios, la virtud ética política gobernante, la de papel oportunidad que asume el ciudadano. Ya, vamos por partes, ¿ya? Esto no, pues. Ah, no, ¿qué estoy hablando? Estoy mal acá, un ratito. Vamos a sacar el borrador. Parece que achuré en otro lugar. Ya. ¿Qué se repone de relieve en el nuevo estado que propone Maquiavelo y Rousseau? Que todos apoyen el bien común.
¿Dónde está eso? ¿A qué equivale que todos apoyen el bien común? Que dejen de lado sus intereses. ¿Sí o no? Es lo mismo. Dicho de otra manera nomás, ¿sí o no? Entonces se descarta esta, ¿sí o no? Estaría entre A y B nomás. Ahora sí pueden responder a y B. Ya les disminuí el trabajo. Ya, muy bien. Bien, en verdad la A y la B dicen lo mismo, ¿ah? Como yo te dije que en una pregunta pueden haber dos respuestas, pero tenemos que coger siempre al mejor. Y en este caso, el lenguaje utilizado por la política, ¿cuál es el que más se asocia con el lenguaje de la política? La respuesta es la B. Esa es la respuesta. Porque el ciudadano renuncia a los intereses propios por el bien común. Ya, a partir de las propuestas de un nuevo Estado de Maquiavelo y Rousseau, se puede deducir que estos discrepan. ¿En qué? En algo van a discrepar. En la B. ¿Por qué? Porque Maquiavelo dice, no toma en cuenta la ética Maquiavelo, ¿ah? Porque Maquiavelo dice, el fin justifica los medios, ¿sí o no? Y eso no es ético. Por eso en eso difiere Maquiavelo de Rousseau. Los dos buscan lo mismo, ¿ah? Pero Maquiavelo dice, no importa a quién se le puede hacer daño, pero la cosa es que obtengamos el fin. Por eso el valor de la ética no se toma en cuenta, ¿no? Ya. Si se llega, si se llegara, si se llegara a demostrar que en las comunidades humanas más prístinas es primitivas u originales, ¿ah? En esas sociedades, comunidades humanas más prístinas, o sea, los más antiguos, pues, ¿no? Había una lucha encarnizada por el poder, se podría concluir qué cosa. Claro, porque si tú te acuerdas de qué pasaba en la antigüedad, habían tribus que se peleaban entre ellos por el poder, ¿sí o no? Para gobernarle al otro, ¿no? Cada uno cuidaba su territorio, ¿sí o no? Esas son las comunidades antiguas, las tribus, ¿sí o no? Esas son las más prístinas. Cuando habla de prístinas son las primitivas, pues, ¿no? Prístina significa primitiva y original, o sea, las primeras. Las primeras comunidades, el autor dice, si se lograra, demostrara, pero ¿qué pasaría si en la época antigua las tribus se luchaban encarnizadamente? Si se llegara a concluir eso. Porque las tribus tendrían que unirse, pues, ¿no? Pero ahí habían intereses de grupo, ¿ah? O sea, no son ya de individuos, sino de grupo. O sea, dos tribus se peleaban por un territorio. Si se llegara a demostrar que eso pasaba.
Acá dice, ¿las revueltas políticas solo son expresión de la modernidad? No, ahí también hay una revuelta, pues, porque dice lucha. O sea que esto no podría ser tampoco. La premisa básica de Rousseau estriba en un grave error. Tampoco. Hay una antítesis profunda entre comunidad y sociedad. La tesis y Maquiavelo estaban totalmente equivocadas. Esta. "12 bebé también". Oye, casi todo es bebé, ¿no? ¿Qué pasó? Y ahí, falta todavía, ¿no? La frase razón de Estado es la doctrina maquiavélica que implica ¿qué? Esta. Siempre Maquiavelo nunca consideró la parte moral, la parte ética. Siempre ha sido así. Y ahí creo que terminamos. Hoy todavía hay más. Determine el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos a la idea de Maquiavelo y Rousseau. Para Maquiavelo, el origen del mal en la sociedad reside en la desigualdad entre los seres humanos. Para Rousseau, el fin supremo de la política apunta a un gobierno donde los súbditos obedecen al soberano. Según Maquiavelo, la monarquía absoluta es la forma de gobierno humano más lograda y perfecta. No, Maquiavelo no hablaba a favor de la monarquía, sino de la república, ¿sí o no? Esto es falso. La 3 es falso. Si la 3 es falso, no puede ser esta, no puede ser esta. Estaría entre las dos últimas. Ya, de aquí se deduce que la segunda también es falsa. Así, mira, mira. Claro, porque mira, acá hay dos falsos y dos falsos. ¿Quién decide la primera? Para Maquiavelo, el origen del mal en la sociedad reside en la desigualdad entre los seres humanos. No, ese es falso. Listo, ahora sí, terminamos. Sí, terminamos. Sentido contextual. Mis. Nos vemos. Profe, Tengo que pasar a un salón, otro salón. no, la habitual temática, profe. Todavía. Pero como hay una... Puedo ponerlo más tardecito, ¿no? Que no sabía el contenido de hoy día, no sabía los temas. Ya, pero igualito lo voy a poner antes de las 2. Urgente tengo que salir, Miss. Ya, profe, está bien.